La madrugada lleva a una mujer exhausta a la puerta de un granjero solitario, cargando a 3 recién nacidos en sus brazos. No tienen la culpa, solo necesitan vivir, susurra ella, antes de desmayarse en el granero. De ese momento improbable nace una conexión silenciosa entre 2 almas rotas que nunca antes se habían visto. Pero cuando el pasado oscuro llama a la puerta, tendrán que luchar no solo por refugio, sino por justicia y amor. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La madrugada. Caía fría sobre el rancho Santa Elena, en los alrededores de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el viento cortante de junio conversaba con las tejas antiguas de la casa principal y hacía que los árboles de la huerta danzaran una melodía melancólica. Joaquín Ramírez, de 52 años, un hombre de hombros anchos y cabello canoso, peinado hacia atrás, se despertó sobresaltado. No eran los sueños los que lo sacaban del sueño. Había aprendido a convivir con aquellos fantasmas nocturnos hacía 5 años, desde que Beatriz partió de esa forma repentina que la familia prefería no mencionar, llamándola simplemente aquella noche que lo cambió todo. Lo que lo había despertado eran ruidos provenientes del granero, golpes sordos e irregulares que no coincidían ni con el viento ni con el movimiento natural de los animales. Joaquín se levantó con el cuerpo pesado de quien carga más que años. Se puso las botas de cuero gastadas que dejaba al lado de la cama y tomó la linterna que mantenía siempre cargada en el buró. La casa estaba oscura y demasiado silenciosa, de esa manera en que solo una casa vacía puede estarlo, incluso cuando hay alguien dentro. Cruzó la amplia cocina, donde la mesa de madera maciza reflejaba la débil luz de la luna que entraba por la ventana, y abrió la puerta trasera sintiendo el frío de la noche entrar como una advertencia. El camino hasta el granero era de tierra apisonada, conocido de memoria por sus pies, recorrido miles de veces a lo largo de décadas cuidando aquella propiedad que había heredado de su padre y que, antes de que Beatriz se fuera, había sido escenario de risas, posadas navideñas y promesas de una familia grande. Ahora era solo trabajo, rutina y silencio. Joaquín imaginó que sería algún animal que había logrado soltarse, tal vez una lona que el viento había arrancado, algo que pudiera resolver rápidamente y volver a la cama, aunque sabía que el sueño no regresaría tan pronto. Cuando empujó la pesada puerta del granero, la linterna tembló en su mano, no por el frío, sino por lo que sus ojos encontraron. Allí, extendida sobre el heno que él mismo había colocado la semana anterior, estaba una joven de no más de 25 años, con la piel pálida como la luna de afuera, el cabello castaño pegado a la frente por el sudor y 3 pequeños bultos a su alrededor, envueltos en trapos improvisados que parecían haber sido arrancados de alguna prenda más grande. Joaquín se quedó paralizado, la mente tratando de procesar la escena que desafiaba cualquier lógica. La joven no pidió ayuda de inmediato. Sus ojos grandes y asustados se fijaron en él con una mezcla de terror y determinación que Joaquín jamás había visto. Con la voz quebrada, seca por horas sin agua, logró decir solo una cosa, repitiéndola como si fuera la única verdad que importaba en el universo entero. Ellos no tienen la culpa. Ellos solo necesitan vivir. Las palabras atravesaron a Joaquín como si fueran un recado directo del destino, como si Beatriz estuviera susurrando a través de aquella desconocida, recordándole que la vida todavía tenía propósito, incluso cuando parecía haber terminado. Joaquín no hizo preguntas. Algo en ese momento, en esa madrugada imposible, hizo que actuara con una rapidez que no había experimentado en años. Se quitó su propio abrigo de lana gruesa, cubrió a la joven y a los 3 bebés con cuidado, como si estuviera manejando cristal, y con voz firme pero gentil dijo: «Voy a llevarlos adentro. No tengas miedo». La joven intentó levantarse, pero el cuerpo no le obedeció. Las piernas demasiado débiles para sostener el peso de todo lo que había cargado hasta allí. Joaquín la levantó en brazos, sorprendido de lo ligera que estaba, y con el otro brazo
sostuvo a los bebés envueltos en los trapos, caminando de regreso a la casa principal con pasos cuidadosos. El cuarto de huéspedes, que había estado cerrado con llave desde la partida de Beatriz, se abrió por primera vez en 5 años. El olor a encerrado invadió las fosas nasales de Joaquín, pero no dudó. Encendió la luz, acomodó las almohadas, acostó a la joven en la cama y colocó a los 3 bebés a su lado, observando cómo ella, incluso exhausta, estiraba los brazos para tocarlos, asegurándose de que estuvieran respirando. Era un gesto tan natural, tan visceral, que Joaquín sintió una punzada en el pecho, recordando a Beatriz acariciando su vientre cuando estaban esperando al hijo que nunca llegó a nacer. Joaquín bajó a la cocina, calentó agua, preparó un caldo de pollo que había guardado en el refrigerador y llenó una taza con agua filtrada. Cuando regresó al cuarto, la joven estaba despierta, con los ojos atentos a cada movimiento de él, como un animal listo para huir a la menor señal de peligro. Se acercó despacio, dejó la bandeja en la mesita junto a la cama y dijo con la voz más suave que pudo: «Necesitas comer, necesitas fortalecerte. Los pequeños te van a necesitar fuerte». La joven miró el caldo, el agua, a Joaquín, y las lágrimas comenzaron a descender silenciosamente por su rostro. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de alivio, de quien había caminado tanto esperando que el suelo desapareciera en cualquier momento, y finalmente había encontrado algo sólido. Bebió el agua en sorbos rápidos, como si no hubiera bebido en días, lo que probablemente era cierto, y luego tomó el caldo lentamente, sintiendo el calor bajar por su garganta y calentar su cuerpo helado. Joaquín esperó a que terminara antes de preguntar: «¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?». La joven dudó, desviando la mirada hacia los bebés que dormían tranquilos por primera vez en muchas noches. «Me llamo Marina», dijo en voz baja. «Marina López. Y no quería invadir su propiedad, señor. Es que no tenía a dónde ir. Estos 3», señaló a los bebés con una mirada que mezclaba amor y desesperación, «son míos», de la manera en que una madre desesperada llama suyo a todo lo que aún le queda. Joaquín se sentó en la silla junto a la cama, con los ojos fijos en aquella joven que parecía cargar el peso del mundo entero sobre sus frágiles hombros. No forzó más preguntas esa noche, solo dijo: «Te vas a quedar aquí hasta que te recuperes, tú y los niños. Mañana platicamos mejor». Marina lo miró con desconfianza, como si la bondad fuera algo peligroso, algo que siempre venía con un precio alto. «¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto?». Joaquín respiró hondo, sintiendo el fantasma de Beatriz flotar en el cuarto, y respondió con una honestidad brutal: «Porque sé lo que es perder, y no voy a dejar que pases por esto sola». Los primeros días fueron de una extraña adaptación. La rutina del rancho Santa Elena, que durante 5 años había consistido en silencio y trabajo mecánico, de repente cobró vida con el llanto de los bebés, el olor a leche tibia preparándose, el sonido de pasos ligeros por la casa. Marina insistía en ayudar con todo, incluso con el cuerpo aún débil, como si necesitara demostrar que merecía estar allí. Joaquín tuvo que intervenir varias veces, diciéndole que necesitaba descansar, que cuidar de 3 recién nacidos ya era trabajo suficiente. Fue entonces cuando Joaquín tomó una decisión. Tomó el teléfono fijo de la sala y llamó a doña Elvira, una enfermera jubilada que vivía en el pueblo y era conocida en la región por atender pequeños accidentes, aplicar inyecciones y tener manos firmes y un gran corazón. «Elvira, te necesito aquí en el rancho. Es urgente, pero no es lo que estás pensando, confía en mí». Doña Elvira, que conocía a Joaquín desde niño, prometió ir al día siguiente. Cuando doña Elvira llegó, con su bolso de cuero desgastado lleno de instrumentos médicos y medicinas básicas, encontró a Marina en la sala, sentada en el sofá con los 3 bebés en una cuna improvisada hecha con cajones forrados de cobijas suaves. La enfermera, que tenía más de 60 años y ya había visto de todo en esta vida, se quedó parada un momento, procesando la escena. Joaquín explicó rápidamente, sin entrar en detalles que aún no conocía. «Apareció aquí hace 3 días, necesitaba ayuda.
Necesito que la examines a ella y a los niños, por favor. Doña Elvira se acercó a Marina con la amabilidad de quien entiende que algunas historias no necesitan ser contadas para ser comprendidas. Deja que te eche un ojo a ti y a estos pequeños, querida. Puedes confiar en mí. Marina, todavía desconfiada, permitió que la enfermera la examinara. Elvira notó los signos de desgaste extremo: la piel reseca, los ojos hundidos, las manos temblando ligeramente, pequeñas heridas en los pies que indicaban largas caminatas. Después examinó a los 3 bebés, uno por uno, revisando latidos, reflejos, temperatura. «Están todos bien, considerando todo», le dijo a Joaquín en privado. «Pero ella está al borde del colapso. Necesita comida adecuada, descanso y seguridad emocional». Y soltó la frase que quedó resonando en la mente de Joaquín. Ella no le tiene miedo a la pobreza, Joaquín. Le tiene miedo a la gente. Esa noche, después de que doña Elvira se fuera con la promesa de volver en 2 días para seguir la recuperación, Marina finalmente comenzó a hablar. No contó todo de una vez, sino que fue soltando pedazos de la verdad, como quien prueba si el suelo aguantará el peso. Contó que venía de Monterrey, que trabajaba como cuidadora en una casa rica, que vivía prácticamente invisible, haciendo todo lo que le ordenaban sin cuestionar. La patrona, doña Elena, era una mujer frágil y gentil que tuvo complicaciones en el embarazo y estuvo internada por meses. Marina explicó que, durante ese periodo caótico, acabó siendo empujada a responsabilidades que no eran suyas. Acompañaba a consultas médicas, firmaba papeles como acompañante autorizada, quedó encargada de cuidar todo lo relacionado con los bebés que nacieron prematuros. «Pero hay más», dijo Marina con la voz temblorosa. «En esa misma época descubrí que yo también estaba embarazada. Y el embarazo no vino del amor, Joaquín. Vino de una noche que preferiría olvidar, de alguien con poder que me presionó, que invadió límites que no debían ser invadidos, y después me amenazó con palabras tan bien elegidas que ni siquiera sabía si era una amenaza o si me estaba volviendo loca». Joaquín sintió la rabia subirle por el pecho, pero se controló sabiendo que Marina necesitaba apoyo, no más tumulto. «Continúa», dijo suavemente. Marina respiró hondo y contó que cuando los bebés nacieron, se vio con 3. 2 ligados a la historia de la patrona, nacidos del complicado embarazo de doña Elena, y uno ligado a ese dolor que ella quería borrar pero no podía, porque el bebé existía y respiraba y la necesitaba. Cuando me di cuenta de que querían separar a los niños, que estaban planeando elegir a uno y desechar a los otros como si la vida fuera mercancía, no aguanté. Tomé a los 3 y huí. No tenía plan, no tenía dinero, solo tenía la certeza de que no iba a dejar que nadie decidiera quién merecía vivir y quién no. Fue entonces cuando ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Uno de los bebés, el más tranquilo de los 3, comenzó a tener fiebre alta. Marina entró en pánico, el cuerpo paralizándose como si toda la energía hubiera sido drenada de una vez. Joaquín asumió el control con una firmeza que no había demostrado en años. Tomó el termómetro, buscó cobijas guardadas en el cuarto que antes era de Beatriz, un cuarto al que evitaba entrar, e improvisó compresas y un baño tibio, ajustando la luz para que fuera más suave. «Marina, ¿cuál es su nombre?», preguntó Joaquín, sosteniendo al bebé febril con cuidado. Marina dudó, como si nombrarlo fuera darle al destino la oportunidad de llevárselo. «Gabriel», dijo finalmente. «Se llama Gabriel». Joaquín sintió que le faltaba el aire. Gabriel era el nombre que él y Beatriz habían elegido para el hijo que nunca llegó a nacer, el hijo que se fue junto con ella en aquella noche que lo cambió todo. Aquello abrió una herida antigua y, paradójicamente, encendió una nueva esperanza. Doña Elvira regresó tan pronto como Joaquín llamó, aunque era tarde en la noche. Ella orientó los cuidados, ajustó la medicación y, mirando directamente a Marina, dijo: «La fiebre va a pasar, querida, pero necesitas entender una cosa. Ahora hay suelo bajo tus pies, ya no estás sola. Si estuvieras en el lugar de Marina, ¿habrías huido con los 3 niños o habrías hecho otra cosa?
Cuéntanos en los comentarios. Con la mejoría de Gabriel, la casa adquirió un nuevo ritmo. Joaquín remodeló uno de los cuartos vacíos, montó cunas adecuadas que mandó traer del pueblo, compró ropa, pañales, biberones. Marina observaba todo con los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar, como si no supiera cómo lidiar con el cuidado después de tanto abandono. El rancho Santa Elena, que por tanto tiempo fue sinónimo de dolor y soledad, comenzaba a pulsar con vida nuevamente, como si Beatriz estuviera susurrando desde algún lugar distante que ya era hora de que Joaquín volviera a vivir. Pero no todo era paz. El pequeño pueblo de San Miguel de Allende, con sus cafés en el jardín principal y sus conversaciones de esquina, comenzó a notar un movimiento diferente en el rancho de los Ramírez. El vaquero que ayudaba a Joaquín con el ganado le comentó a su esposa sobre una camioneta que había visto de madrugada saliendo de la propiedad. La dueña del café de la esquina, conocida por servir azúcar junto con veneno en los chismes, intentó sacarle información a doña Elvira, quien la esquivó con maestría. Una vecina que daba clases de piano en el pueblo comenzó a rondar con curiosidad, fingiendo interés en comprar leche fresca, pero en realidad queriendo ver qué estaba pasando. En pocos días, la historia se convirtió en rumor. Se consiguió una mujer, tiene niños escondidos, apareció de la nada. Joaquín sentía el cerco social acercarse, but lo que realmente cambió el juego fue cuando, en una tarde soleada de julio, un coche negro, demasiado limpio para un camino de tierra, se detuvo frente a la reja del rancho. Del coche bajó un hombre de traje gris impecable, corbata azul marino y zapatos tan brillantes que reflejaban el sol de la tarde. Era alto, delgado, con lentes de armazón fino y un portafolio de cuero bajo el brazo. Tenía ese aire de quien habla bajo, pero deja una amenaza en el ambiente, de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere sin necesidad de gritar. Joaquín estaba reparando la cerca del potrero cuando vio acercarse el coche. Dejó el martillo a un lado, se limpió las manos en el trapo que llevaba en el bolsillo y caminó hacia la reja con pasos firmes. El hombre se presentó como el licenciado Marcelo Villa, abogado especializado en asuntos familiares, y dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos: «Estoy buscando a una joven que desapareció hace algunas semanas. Marina López. Tenemos información de que podría estar por aquí». La forma en que dijo «desapareció» dejó claro que no era preocupación genuina, era una cobranza. Joaquín se cruzó de brazos y respondió con voz firme: «No sé nada de eso». El abogado sonrió aún más, una sonrisa calculada, y continuó: «Señor Ramírez, no queremos causar problemas, pero la joven en cuestión se llevó consigo a niños en situación irregular. Necesitamos hablar con ella». Joaquín sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. «Si quiere hablar con alguien de mi propiedad, va a necesitar una orden judicial. Ahora, si no tiene nada más que tratar, yo tengo trabajo que hacer». El licenciado Marcelo Villa no se inmutó. Sacó una tarjeta del bolsillo, se la extendió a Joaquín y dijo antes de volver a entrar al coche: «No se puede huir para siempre, señor Ramírez. La verdad siempre encuentra el camino de regreso». El coche negro se alejó levantando polvo en el camino, y Joaquín se quedó allí parado, sosteniendo la tarjeta como si fuera una sentencia. Cuando entró a la casa, encontró a Marina en la cocina, pálida como la cera, con las manos temblando mientras sostenía un biberón que casi se le cae al suelo. Había escuchado todo por la ventana entreabierta. Joaquín se acercó, la tomó de los hombros con firmeza y dijo: «Mírame, Marina, mírame. No vas a enfrentar esto sola, te lo prometo». Marina se derrumbó en lágrimas, lágrimas de miedo, de agotamiento, de años conteniendo todo por dentro. Entre sollozos logró decir: «Me van a quitar a los niños, Joaquín. Van a decir que no sirvo, que robé, que no tengo condiciones, y lo peor es que no sé si las tengo». Joaquín la hizo sentarse, le sirvió agua, esperó a que se calmara un poco y dijo: «Ahora me vas a contar todo, todo, porque si vamos a luchar, necesitamos saber contra qué». Marina respiró hondo, se secó las lágrimas y comenzó a hablar, esta vez sin pausas, sin miedo,
como quien finalmente decide que el secreto pesa más que la verdad. Contó sobre la casa donde trabajaba en Monterrey, sobre doña Elena, la patrona gentil que sufrió tanto en el embarazo que casi no sobrevive. Contó sobre el esposo de doña Elena, un empresario llamado Rogelio Mendoza, dueño de constructoras, un hombre influyente, respetado en la ciudad, pero que en casa era diferente. «Fue él», dijo Marina, con la voz quebrándose. «Fue él quien me presionó, quien me acorraló una noche en que doña Elena estaba internada. Dijo que debía estar agradecida por la oportunidad de trabajar en la casa, que una mujer como yo no tenía opción, que si decía algo, nadie me iba a creer. Y me quedé callada, Joaquín. Me quedé callada porque tenía razón. ¿Quién me iba a creer a mí contra un hombre como él?» Marina continuó, explicando que descubrió el embarazo semanas después, cuando ya estaba demasiado involucrada en el cuidado de los bebés gemelos de doña Elena, que nacieron prematuros y necesitaban atención constante. Cuando los 3 bebés nacieron, todos prácticamente al mismo tiempo, la confusión fue tanta en el hospital que Marina acabó registrada como acompañante de los 3, pero se dio cuenta, al escuchar conversaciones que no debería haber oído, que el plan de Rogelio era quedarse solo con uno de los bebés de doña Elena, alegando que ella no tenía condiciones para criar gemelos, y que el tercer bebé, el de Marina, sería entregado en adopción como si no tuviera origen, como si no tuviera historia. Fue cuando entendió, para Rogelio, los bebés eran piezas en un juego de poder y control, y Marina no iba a permitir que ningún niño fuera tratado como un objeto. «Entonces tomaste a los 3 y huiste», completó Joaquín. Marina asintió. «Los tomé a los 3 en medio de la madrugada. Salí por la puerta trasera de la clínica donde los estaban atendiendo y caminé. Caminé sin saber a dónde, durmiendo en albergues cuando podía, en bancas de parque cuando no, pidiendo comida, pidiendo agua, protegiéndolos con mi propio cuerpo. Hasta que una noche vi las luces de su rancho y pensé que era mi última oportunidad». Joaquín sintió que el pecho se le oprimía. «Y no te equivocaste, Marina. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora vamos a hacer el resto juntos». Al día siguiente, Joaquín llamó a un abogado de confianza, el licenciado Arturo Campos, un hombre discreto, conocido en San Miguel de Allende por no doblegarse ante la influencia ni el dinero. Arturo tenía unos 60 años, cabello blanco, lentes de lectura colgando del cuello y una reputación de hierro. Cuando llegó al rancho al amanecer, con su viejo portafolio marrón lleno de papeles y anotaciones, escuchó la historia completa de Marina, hizo preguntas precisas, anotó todo y al final dijo lo que nadie quería oír. «Esto se va a convertir en una disputa legal, y una disputa con gente poderosa no se gana con esperanza, se gana con pruebas». Arturo comenzó a trabajar de inmediato. Pidió todos los documentos que Marina tenía, actas de nacimiento de los bebés, registros médicos de la época, cualquier papel que pudiera servir. Marina había guardado todo en una bolsa de plástico que cargaba desde Monterrey, papeles arrugados, algunos mojados, pero todos legibles. Arturo examinó cada uno con atención. Había fichas de seguimiento prenatal, registros de consultas, notas médicas que mencionaban a Marina como acompañante autorizada. Había incluso una foto de ella con doña Elena en el hospital, tomada por una enfermera a la que le pareció bonita la escena. Mientras tanto, la presión aumentaba. Las notificaciones comenzaron a llegar. Primero una carta formal del despacho del licenciado Marcelo Villa exigiendo que Joaquín informara si Marina estaba en la propiedad. Después, un intento de cateo, que fue detenido por la ausencia de una orden judicial específica. Arturo consiguió un amparo de protección provisional, impidiendo cualquier retirada de los niños sin una nueva decisión, pero advirtió: «Esto es temporal. Vamos a tener que ir a una audiencia, y allí todo se pondrá sobre la mesa». El pueblo entero ya sabía de la historia para ese punto. En las cantinas, en las filas del mercado, en las pláticas después de la misa del domingo, el tema era uno solo: la joven que apareció en el rancho de Joaquín con 3 bebés. Las opiniones se dividían. Algunos pensaban que Joaquín estaba siendo engañado, que Marina era una aprovechada.
Otros, especialmente las mujeres mayores que conocían el dolor de una madre, defendían a la muchacha. Doña Elvira se convirtió en la mayor defensora, diciendo abiertamente: «Yo vi los ojos de esa niña. No hay falsedad ahí, hay desesperación de quien ha luchado por sobrevivir». Fue en una de esas tardes tensas que doña Elvira trajo una noticia. Hablé con una colega que trabajó en el hospital de Monterrey en la época en que Marina estaba allí. Ella recuerda la historia. Recuerda que había algo extraño, que la familia Mendoza estaba presionando al equipo médico, que querían controlarlo todo. Hay una doctora, la doctora Claudia, que en ese momento hizo anotaciones sobre el caso porque le pareció sospechoso. Ella puede ayudar. Joaquín y Arturo intercambiaron miradas. Era la primera pista concreta de que la versión de Marina tenía sustento. Mientras los preparativos legales avanzaban, algo inesperado sucedía dentro del rancho Santa Elena. Joaquín y Marina estaban construyendo una rutina que, sin que se dieran cuenta, se estaba convirtiendo en más que una simple colaboración. Era él quien se despertaba de madrugada cuando uno de los bebés lloraba, dejando que Marina descansara. Era ella quien preparaba el desayuno que tanto le gustaba a Joaquín, con pan de elote calientito y café fuerte. Eran pequeños gestos, miradas que se detenían un segundo más, manos que se rozaban al tomar el mismo biberón. Una noche, Joaquín abrió la sala que mantenía cerrada desde que Beatriz partió. Allí estaba el piano de cola que a ella tanto le gustaba tocar. El polvo cubría las teclas, pero el instrumento seguía siendo hermoso. Marina entró detrás de él y se quedó parada en la puerta observando. «¿Tocas?», preguntó Joaquín. Marina negó con la cabeza. «Aprendí un poco cuando era niña, antes de tener que trabajar, pero hace tanto tiempo». Joaquín se sentó en el banco, pasó los dedos por las teclas, quitando el polvo, y tocó una melodía simple, llena de pausas e imperfecciones, pero cargada de emoción. Marina se acercó despacio, se sentó a su lado en el banco y puso los dedos en las teclas blancas, siguiendo la melodía que Joaquín había iniciado. Juntos tocaron una canción sin nombre, hecha de recuerdos y esperanzas, de dolores antiguos y promesas nuevas. Cuando terminaron se quedaron en silencio, lado a lado, sintiendo la presencia del otro, como nunca antes. Joaquín se giró hacia Marina y dijo en voz baja: «No sé qué estoy sintiendo, Marina, pero sé que no quiero que te vayas cuando todo esto termine». Marina tomó su mano, la apretó con fuerza y respondió: «Yo tampoco quiero irme». Pero la paz fue interrumpida cuando, unos días después, el propio Rogelio Mendoza apareció en persona. Llegó en una camioneta de lujo plateada, acompañado del licenciado Marcelo Villa y de un guardia de seguridad privado. Joaquín estaba en el corral cuando vio el movimiento. Le pidió a Marina que se quedara dentro de la casa con los niños y fue hasta la reja con Arturo, que había venido a pasar el día organizando documentos. Rogelio bajó del vehículo con una sonrisa ancha, vistiendo ropa cara, un reloj de oro en la muñeca, con todo el aire de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Señor Ramírez, finalmente nos conocemos. Soy Rogelio Mendoza. Creo que tenemos un malentendido que resolver». Joaquín no le extendió la mano. «No hay ningún malentendido. Hay una joven madre protegiendo a sus hijos». Rogelio se rió, una risa sin humor. «¿Sus hijos? Interesante. Porque 2 de esos bebés son míos, señor Ramírez, resultado de un embarazo difícil de mi esposa. Y el tercero, bueno, digamos que también tiene que ver conmigo, aunque de forma no deseada». La forma en que dijo «no deseada» hizo que la sangre de Joaquín hirviera. Arturo intervino. «Señor Mendoza, cualquier discusión sobre la custodia de los niños debe hacerse en un juzgado. Usted no tiene autorización para estar aquí haciendo exigencias». Rogelio ignoró a Arturo y fijó sus ojos en Joaquín. «Mire, voy a ser directo. Quiero lo que es mío. Marina puede quedarse con su bastardo, no me interesa. Pero mis 2 hijos van a volver a Monterrey conmigo, donde tendrán la vida que merecen, no esta miseria de rancho». Fue entonces cuando Marina apareció en el porche de la casa, sosteniendo a los 3 bebés, uno en brazos
y 2 apoyados con la ayuda de un rebozo amarrado. Bajó los escalones lentamente, el cuerpo aún frágil pero la determinación inquebrantable. Por primera vez desde que había huido, Marina encaró a Rogelio de frente. No son tuyos, Rogelio. Puede que hayas dado material genético, pero nunca fuiste un padre. Fuiste un opresor, un invasor, fuiste todo menos un padre. Y no voy a dejar que separes a estos niños. Son hermanos, van a crecer juntos. Rogelio dio un paso adelante, el rostro rojo de ira. ¿Crees que alguien te va a creer? ¿Una trabajadora doméstica contra mí? Vas a perder, Marina, y cuando pierdas, lo vas a perder todo. Marina no retrocedió. Yo ya lo perdí todo, Rogelio. Perdí la dignidad, la paz, perdí años de mi vida sirviendo a gente como tú. Pero una cosa no voy a perder, a mis hijos, a los 3. Joaquín y Arturo se posicionaron a cada lado de Marina, formando una barrera física y simbólica. Rogelio se dio cuenta de que no iba a conseguir nada allí, no de esa manera. Volvió al vehículo, pero antes de entrar dijo: «Esto no ha terminado, Marina. Nos vemos en el tribunal». Cuando la camioneta se alejó, Marina se derrumbó. Las piernas le fallaron y Joaquín la sostuvo antes de que cayera, sujetándola a ella y a los bebés al mismo tiempo. Los llevó de vuelta a la casa, puso a los bebés en sus cunas y se sentó con Marina en el sofá, sosteniendo sus manos hasta que dejaron de temblar. «Estuviste increíble», dijo él. «Enfrentaste al demonio de Mintus tu pasado y no bajaste la cabeza». Marina apoyó la cabeza en el hombro de Joaquín y susurró: «Solo pude hacerlo porque estabas a mi lado». Los días que siguieron fueron de preparación intensa. Arturo logró contactar a la doctora Claudia, la médica que había seguido el caso en Monterrey. Ella aceptó dar su testimonio, revelando que hubo presión por parte de la familia Mendoza. Había guardado copias de todo, por precaución. Doña Elvira también se ofreció a testificar sobre el estado en que había encontrado a Marina y a los bebés. La audiencia fue fijada para dentro de 2 semanas. Marina apenas dormía. Pasaba las noches en vela mirando a los bebés dormir, con miedo de que se los arrancaran en cualquier momento. Joaquín también pasaba las noches en vela, no por miedo, sino por rabia. Rabia de un sistema que permitía que hombres como Rogelio usaran el poder y el dinero para controlar vidas. Una noche entró al cuarto donde estaba Marina y le dijo: «No importa lo que pase en esa audiencia, Marina. Voy a luchar por ti y por estos niños hasta el final, porque ustedes se convirtieron en mi familia, y a la familia no se le abandona». Marina miró a Joaquín y preguntó: «¿Por qué estás haciendo todo esto?». Joaquín se acercó y dijo: «Porque me recordaste que la vida todavía vale la pena, que todavía existe el amor, que todavía hay una razón para despertarse por la mañana». Esa noche, por primera vez, se besaron. Fue un beso suave, lleno de esperanza y promesas. Marina dijo: «Estoy enamorada de ti, Joaquín». Joaquín sonrió, una sonrisa verdadera que no había mostrado en 5 años, y respondió: «Yo también, y vamos a hacer que esto funcione». La mañana de la audiencia, el rancho Santa Elena despertó diferente. Joaquín se puso el traje que había usado en el funeral de Beatriz, la única ropa formal que tenía. Marina se puso un vestido sencillo pero digno que doña Elvira le había llevado. Los bebés se quedaron al cuidado de una vecina de confianza. Arturo llegó temprano, con todos los documentos organizados en carpetas, listo para la batalla legal. Se dirigieron al juzgado de San Miguel de Allende en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y oraciones. La sala de audiencias estaba llena. De un lado, Rogelio Mendoza con su equipo de abogados caros. Del otro, Marina, Joaquín y Arturo. El juez, Fernando Carballo, era conocido por ser justo pero riguroso. Escuchó a ambas partes, examinó los documentos, llamó a los testigos. La doctora Claudia testificó por videoconferencia, presentando los registros que había guardado, probando que hubo irregularidades. Doña Elvira testificó en persona, describiendo el estado en que encontró a Marina y el cuidado que ella dedicaba a los bebés. Al final, el juez concedió la protección provisional
impidiendo cualquier retirada de los niños hasta que se realizara un examen de ADN y se aclarara toda la situación. También determinó que trabajadoras sociales visitaran el rancho para evaluar las condiciones en que los niños estaban siendo criados. Cuando salieron del juzgado, Marina respiró por primera vez en horas. Aún no era una victoria total, pero era un paso hacia la justicia. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron de una tensión que Marina conocía bien, esa que vive en el estómago y no deja respirar. Las trabajadoras sociales programaron la visita para un martes por la mañana, y Joaquín y Marina pasaron los días anteriores dejando todo impecable, no por falsedad, sino por querer demostrar que allí había amor, cuidado, estructura. La casa fue limpiada hasta brillar, las cunas organizadas, la ropita de los niños lavada y doblada con cariño. Pero lo más importante no estaba en las cosas materiales, estaba en la forma en que Joaquín tomaba a Gabriel en brazos cuando lloraba por la noche, en la forma en que Marina les cantaba en voz baja a los otros dos, Miguel y Enrique, para dormirlos. Cuando la trabajadora social llegó, una mujer de unos 40 años llamada Ivonne, con ojos atentos y una libreta siempre en la mano, Marina sintió el corazón acelerarse. Ivonne recorrió toda la casa, hizo preguntas sobre la rutina, sobre quién cuidaba a los niños durante el día, sobre la alimentación, los horarios de sueño, las consultas médicas. Joaquín respondió con calma, mostrando las anotaciones que hacían sobre cada bebé, los horarios de las tomas, las vacunas al día. Doña Elvira, que había venido para dar apoyo moral, también conversó con Ivonne, explicando el seguimiento que había estado haciendo desde el principio. Al final de la visita, Ivonne se sentó a la mesa de la cocina y dijo algo que dejó a Marina sin palabras. «Vine aquí esperando encontrar una situación irregular, porque eso fue lo que me informaron en el juzgado, pero lo que encontré fue una familia, quizás no convencional, quizás formada de una manera diferente, pero una familia de verdad. Y eso, doña Marina, constará en mi informe». Marina no pudo contener las lágrimas. Joaquín le apretó la mano por debajo de la mesa, transmitiendo fuerza y certeza. Pero la paz duró poco. 2 días después del informe positivo de Ivonne, llegó la notificación que todos temían, los resultados de los exámenes de ADN. Arturo vino personalmente al rancho para abrir los sobres sellados junto con Marina y Joaquín. Las manos de Marina temblaban tanto que Joaquín tuvo que sostener los papeles por ella. Arturo leyó en voz alta, pausadamente, dando tiempo para que cada información fuera absorbida. Gabriel, Miguel y Enrique eran todos hijos de Marina, confirmado genéticamente. En cuanto a la paternidad, 2 de los bebés, Miguel y Enrique, tenían a Rogelio Mendoza como padre biológico. Gabriel, el bebé más tranquilo, el que se había enfermado, era hijo de otra persona. Marina miró los papeles como si estuviera leyendo su propia sentencia. Joaquín percibió el pánico en sus ojos y dijo con firmeza: «Esto no cambia nada, Marina. Nada. Son tus 3 hijos y punto». Arturo estuvo de acuerdo. «Estos resultados incluso fortalecen nuestra posición. Prueban que eres la madre biológica de los 3, y eso es indiscutible. Lo que Rogelio intentará hacer es usar la paternidad de 2 de ellos para reclamar la custodia. Pero vamos a demostrar que nunca fue un padre de verdad, que nunca cuidó, que nunca estuvo presente». La segunda audiencia fue programada para el mes siguiente y esta vez sería la decisiva. Rogelio, sabiendo los resultados, intensificó la presión. Comenzó a difundir en la prensa de Monterrey que era un padre agraviado, que una exempleada había secuestrado a sus hijos. Los periódicos publicaron artículos parciales. Las revistas de chismes comenzaron a especular. La narrativa que construía era la de una víctima, un hombre de bien tratando de rescatar a sus hijos de las manos de una mujer inestable. Marina veía todo en shock, viendo su imagen ser destruida públicamente sin poder defenderse. Fue Joaquín quien tuvo la idea. «Vamos a contar la verdad, Marina. Vamos a buscar a un periodista de verdad, alguien que investigue, que escuche a ambas partes,
que no tenga miedo de enfrentar a gente poderosa. Arturo conocía a alguien, Bernardo Tavares, un reportero de investigación que había trabajado en grandes medios y ahora mantenía un blog independiente conocido por denuncias serias y bien fundamentadas. Bernardo aceptó escuchar la historia. Cuando Marina le contó todo a Bernardo, sin omitir nada, sin suavizar las partes dolorosas, el periodista se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo: «Esto es grave, Marina, muy grave, y voy a investigar a fondo. Voy a buscar a otras personas que trabajaron en esa casa. Voy a buscar registros, pruebas. Porque si lo que estás diciendo es verdad, y yo creo que lo es, Rogelio Mendoza no es víctima de nada, es un agresor». En los días siguientes, Bernardo trabajó incansablemente. Encontró a 3 ex empleadas de la casa de los Mendoza que confirmaron el comportamiento inadecuado de Rogelio, la forma en que trataba a las trabajadoras. Una de ellas, que pidió no ser identificada, reveló que también había sido presionada, pero en ese momento tuvo miedo de hablar. El reportaje de Bernardo se publicó y fue un terremoto. El título era directo: La otra cara de la historia, cuando el poder intenta silenciar la verdad. El artículo incluía testimonios, documentos, una línea de tiempo detallada. Mostraba las inconsistencias en la versión de Rogelio, señalaba los intentos de manipulación de la narrativa. En 48 horas, la opinión pública comenzó a cambiar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Marina, mujeres compartiendo sus propias historias de abuso y silenciamiento. La presión sobre Rogelio aumentó tanto que tuvo que retractarse públicamente, alegando que todo era un malentendido. Pero en el tribunal, en la segunda audiencia, Rogelio llegó con toda su arrogancia intacta. Tenía una nueva estrategia, más sutil, más peligrosa. Ya no disputaba que Marina fuera la madre biológica, pero argumentaba que ella no tenía las condiciones económicas para criar a 3 niños, que la vida en un rancho sencillo no ofrecía el mismo futuro que él podría proporcionar en Monterrey. Hablaba de escuelas privadas, de oportunidades, de comodidad. Pintaba a Joaquín como un extraño, que se aprovechaba de la situación, y a Marina como una mujer emocionalmente frágil que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando Arturo jugó su carta más importante. Llamó como testigo a la propia doña Elena, la esposa de Rogelio, la mujer que siempre fue pintada como frágil y ausente. Elena entró al tribunal apoyada en un bastón, todavía recuperándose de las complicaciones del embarazo, pero con una determinación en los ojos que nadie esperaba. Miró directamente al juez y dijo: «He venido aquí para decir la verdad sobre mi matrimonio y sobre el padre de mis hijos. Rogelio Mendoza no es el hombre que finge ser. Es controlador, manipulador, y durante años me hizo creer que estaba loca por cuestionar su comportamiento». Elena contó que sabía lo de Marina, lo que había sucedido, y que en ese momento se sintió culpable por no haber protegido a la empleada. Reveló que Rogelio había planeado quedarse solo con uno de los gemelos, argumentando que ella estaba demasiado enferma para cuidar de 2, cuando en realidad él quería controlar hasta cuántos hijos tendrían. Dijo que cuando Marina huyó con los 3 bebés, sintió alivio, porque sabía que al menos los niños estarían lejos de las garras de su esposo. La revelación de Elena rompió por completo la narrativa de Rogelio. El propio abogado de él, el licenciado Marcelo Villa, se quedó sin palabras. El juez Fernando Carballo pidió un receso para analizar todo. Cuando regresó 2 horas después, su expresión era seria. Comenzó diciendo: «Este es uno de los casos más complejos que he juzgado. No porque la ley sea confusa, sino porque involucra vidas, emociones y consecuencias que durarán para siempre». Y continuó: «Está claro para mí que la señora Marina López es la madre biológica de los 3 niños y que siempre ha actuado movida por el amor y la protección hacia ellos. También está claro que el señor Rogelio Mendoza, a pesar de ser el padre biológico de 2 de los niños, nunca ha ejercido la paternidad de hecho y que su interés actual parece más ligado al control que al afecto». El juez entonces dictó la sentencia. La SIM, custodia total de los 3 niños,
se concede a la señora Marina López. El señor Rogelio Mendoza podrá solicitar el derecho de visita supervisada si demuestra un cambio genuino de comportamiento y se somete a seguimiento psicológico. Además, determino que el señor Mendoza pague una pensión alimenticia correspondiente a sus 2 hijos biológicos, en un monto a ser estipulado en una acción separada. Esta decisión se fundamenta en el principio del interés superior del menor y en el derecho de los niños a permanecer juntos como los hermanos que son. Cuando el juez golpeó el mazo, Marina se derrumbó en lágrimas. Joaquín la abrazó fuerte y Arturo sonrió, discreto pero visiblemente emocionado. Al salir del juzgado, Marina sostenía la sentencia contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. Doña Elvira la esperaba en la puerta, junto con algunas vecinas de San Miguel que habían seguido el caso y fueron a darle su apoyo. Hubo abrazos, lágrimas, palabras de aliento. Rogelio salió por la puerta trasera, rodeado de guardias de seguridad, evitando miradas y cámaras. Doña Elena, que había testificado contra su esposo, salió por la puerta principal, con la cabeza en alto, y antes de subir, al taxi que la esperaba se acercó a Marina y le dijo: «Gracias por proteger a mis hijos también. Voy a divorciarme de él y voy a luchar por ser la madre que merecen. Quizás algún día podamos construir una relación sana por el bien de los niños». Marina tomó las manos de Elena y respondió: «Me encantaría. Merecen conocer a su madre biológica siempre que sea con amor y respeto». Elena asintió, se secó las lágrimas y se fue. Ese gesto, ese breve encuentro, demostró que en medio de tanto dolor y conflicto, todavía había espacio para la reconstrucción, para puentes en lugar de muros. De regreso al rancho Santa Elena, en el camino de tierra que Marina había recorrido por primera vez embarazada, exhausta y sin esperanza, miró por la ventana del coche y vio todo diferente. Los mismos árboles, las mismas montañas a lo lejos, pero ahora con otro significado. Ya no era huida, era llegada. Ya no era desesperación, era hogar. Joaquín conducía en silencio, con la mano libre sosteniendo la de Marina, y de vez en cuando la miraba por el retrovisor sonriendo. Cuando llegaron, los bebés dormían tranquilos en sus cunas, cuidados por la vecina que se había quedado con ellos. La casa olía a café recién hecho y a pan de elote que la vecina había preparado. Marina tomó a los 3, uno por uno, besó cada carita, susurró palabras de amor. Joaquín observaba desde la puerta del cuarto, con el corazón lleno. Esa escena, esa familia improbable que el destino había construido, era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Esa noche, después de que los bebés se durmieron, Joaquín y Marina se sentaron en el porche, mirando las estrellas que brillaban intensas en el cielo de Guanajuato. Silencio del campo, que antes pesaba como soledad, ahora era paz. Joaquín rompió el silencio. «Marina, sé que todo pasó muy rápido, que nos conocimos en circunstancias imposibles, pero necesito decirte algo. Quiero que tú y los niños se queden aquí para siempre, no como huéspedes, sino como familia. Quiero adoptar a los 3, si me dejas. Quiero que lleven mi apellido. Quiero ser un padre de verdad para ellos». Marina se giró hacia Joaquín, con los ojos brillando con lágrimas que esta vez eran de pura felicidad. «Tú ya eres su padre, Joaquín, desde la primera noche, cuando nos acogiste sin hacer preguntas. Desde cada biberón que preparaste, cada pañal que cambiaste, cada noche que te despertaste con su llanto. Eres el padre que ellos conocen, y me encantaría que lo fueras oficialmente también». Joaquín tomó el rostro de Marina con ambas manos, apoyó su frente en la de ella y dijo: «Entonces hagámoslo. Seamos una familia de verdad». En los meses que siguieron, la vida en el rancho Santa Elena se transformó por completo. Joaquín remodeló más cuartos, creó un espacio de juegos, plantó una hortaliza donde los niños podrían jugar cuando crecieran. Marina volvió a estudiar, haciendo un curso técnico de enfermería en línea, con el apoyo de Joaquín y la ayuda de doña Elvira. Los bebés crecían sanos, cada uno con su personalidad. Gabriel, tranquilo y observador. Miguel, risueño y travieso.
Enrique, sereno y cariñoso. El pueblo de San Miguel de Allende, que al principio había mirado con desconfianza, pasó a ver a esa familia con cariño. En el mercado, la gente saludaba a Marina, preguntaba por los niños, ofrecía ayuda. El vaquero que había esparcido el chisme al principio se convirtió en uno de los mayores defensores de la familia, siempre dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. La maestra de piano ofreció clases gratuitas para los niños cuando crecieran. La comunidad entera abrazó esa historia de un nuevo comienzo. Doña Elena cumplió su promesa. Se divorció de Rogelio y comenzó un proceso de reconstrucción personal. Cada 2 meses visitaba el rancho, siempre con regalos sencillos pero llenos de significado. Poco a poco construía una relación con Miguel y Enrique, sus hijos biológicos, pero siempre respetando que Marina era la madre de crianza, la madre del día a día. Las dos mujeres, unidas por el dolor pero también por el coraje, se hicieron amigas, demostrando que las familias pueden tener muchas formas y que el amor no tiene límites. Un año después de la sentencia, Joaquín y Marina se casaron. Fue una ceremonia sencilla, en la capilla del rancho que el abuelo de Joaquín había construido décadas atrás. Pocas personas, pero las correctas. Doña Elvira, Arturo, Bernardo el periodista, algunas vecinas, Elena. Los 3 bebés estaban allí, vestidos con ropita blanca, en brazos de las madrinas. Cuando el padre preguntó si Joaquín aceptaba a Marina como esposa, él respondió con voz firme: «Acepto hoy y siempre». Y cuando le preguntó a Marina, ella miró a Joaquín, a los 3 bebés, a esa vida que había construido sobre escombros y dijo: «Acepto con todo mi corazón». La fiesta fue en el propio rancho, con música en vivo, comida casera, mucha plática y risas. Cuando anocheció y los invitados se fueron, Joaquín y Marina se quedaron en el porche, con los bebés durmiendo dentro de la casa, y bailaron una canción lenta, solo ellos dos, bajo la luz de las estrellas. En ese momento, Marina se dio cuenta de que había encontrado más que un refugio en ese rancho. Había encontrado un hogar, había encontrado amor, se había encontrado a sí misma. Los años pasaron en el rancho Santa Elena con la velocidad de quien es feliz, de esa manera que hace que el tiempo vuele sin que nos demos cuenta. Gabriel, Miguel y Enrique crecieron sanos, corriendo por los potreros, ayudando a Joaquín con los animales, aprendiendo sobre la tierra que ahora también era suya. Gabriel siguió siendo el más callado, pero era a quien más le gustaba estar cerca de Joaquín, observando cada movimiento, aprendiendo sobre el trabajo en el rancho. Miguel era pura energía, siempre inventando juegos, haciendo reír a sus hermanos. Enrique era el más afectuoso, el primero en abrazar cuando alguien llegaba a casa, el que siempre preguntaba si todo estaba bien. Marina terminó su curso de enfermería y comenzó a trabajar en el Centro de Salud de San Miguel, ayudando a doña Elvira, que ya estaba jubilada del todo pero seguía siendo una presencia constante en la vida de la familia. Joaquín expandió el rancho, creando una pequeña producción de quesos artesanales que tuvo éxito en la región y permitió una vida cómoda para todos. La casa, que antes era demasiado silenciosa, vivía llena de voces, de risas, de música, porque los 3 niños aprendieron a tocar el piano, interpretando juntos las melodías que Joaquín y Marina habían comenzado aquella noche lejana. Pero no todo en la vida está hecho solo de logros. También hubo momentos difíciles, porque la vida es así, una mezcla de luz y sombra. Cuando Gabriel cumplió 7 años, comenzó a hacer preguntas sobre su padre. Marina y Joaquín siempre fueron honestos con los niños, contándoles su historia de forma adaptada a su edad, sin mentiras pero sin detalles que pudieran herir. «Gabriel, tú tienes 2 papás», le explicó Marina un día, «el que te engendró, pero que no pudo quedarse, y Joaquín, que eligió ser tu papá todos los días, y ambos te aman, cada uno a su manera». Gabriel aceptó la explicación, pero Marina sabía que algún día querría saber más, querría encontrar a su padre biológico. Ese pensamiento la asustaba, porque el hombre que tanto la había lastimado estaba en algún lugar y no sabía si podría mirarlo sin sentir todo de nuevo. Pero Joaquín la tranquilizaba. «Cuando llegue ese día, estaremos juntos.
y Gabriel será lo suficientemente fuerte para tomar sus propias decisiones. Por ahora, sabe que es amado. Y eso es lo que importa. Miguel y Enrique, por el contrario, mantenían un contacto regular con Elena. Cada 2 meses ella los visitaba, y con el tiempo, las visitas se volvieron más naturales, menos tensas. Los niños la llamaban Tía Elena, un título que ella aceptó con gratitud, entendiendo que Marina era la madre de verdad, la que estaba presente, la que cuidaba. Elena reconstruyó su vida en Monterrey, volvió a trabajar en la galería de arte que había abandonado durante su matrimonio, fue a terapia, encontró la paz. Y siempre que venía al rancho traía historias del mundo de afuera, ampliando el universo de los niños. Rogelio, por otro lado, desapareció de sus vidas. Después de la sentencia, intentó durante algunos meses mantener visitas supervisadas, pero nunca conectó realmente con Miguel y Enrique. Para él, los niños eran extensiones de su propio ego, no personas con voluntades propias. Cuando cumplieron 4 años, simplemente dejó de aparecer, solo envió a un abogado para comunicar que renunciaba a su derecho de visita, pero que seguiría pagando la pensión. Fue un alivio para todos. Marina llegó a sentir lástima por un hombre que tenía tanto, pero eligió tener tan poco de lo que realmente importaba. Una mañana de diciembre, cuando los niños ya tenían 10 años y la vida parecía finalmente asentada, Marina se despertó sintiendo algo diferente. Una náusea que conocía bien, un mareo familiar. Se hizo la prueba en secreto, sin decirle nada a Joaquín, y cuando vio el resultado positivo se quedó paralizada. Estaba embarazada. Después de todo, después de años creyendo que no tendría más hijos, allí estaba una nueva vida creciendo dentro de ella. Esta vez, concebida en el amor, en el matrimonio, en la paz que había construido con Joaquín. Cuando se lo contó, Joaquín se quedó sin reacción por unos segundos procesando. Luego tomó a Marina en brazos, dio vueltas con ella por la cocina, riendo y llorando al mismo tiempo. Los niños, que veían todo sin entender, preguntaron qué estaba pasando. Joaquín los sentó en el sofá y les explicó: «Van a tener un hermanito o una hermanita». La casa explotó de alegría. Gabriel, siempre observador, preguntó: «¿Y este va a ser hermano de verdad, verdad? ¿Como nosotros?» Joaquín lo atrajo hacia un abrazo y dijo: «Gabriel, todos ustedes son hermanos de verdad. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Este que viene en 1970 camino solo va a completar nuestra familia». El embarazo de Marina fue tranquilo, seguido de cerca por doña Elvira y el equipo médico de San Miguel. Joaquín se volvió aún más cuidadoso, no dejando que Marina hiciera esfuerzos, preparándole las comidas que le gustaban, masajeando sus pies hinchados por la noche. Los niños también ayudaban, cada uno a su manera. Gabriel dibujaba figuras para decorar el cuarto del bebé. Miguel inventaba historias para contarle cuando naciera. Enrique ya practicaba hacer caras graciosas para hacer reír al bebé. Elena, cuando supo la noticia, envió una carta preciosa, escrita a mano, diciendo: «Sé que estaba feliz por la familia, que deseaba que todo saliera bien, y que enviaba un regalo que había sido suyo de niña, un móvil musical con lunas y estrellas». Marina lloró al leer la carta, emocionada por lo mucho que las cosas habían cambiado, por lo mucho que era posible sanar y reconstruir. En junio del año siguiente, en una noche de lluvia suave que recordaba aquella primera noche cuando todo comenzó, Marina entró en trabajo de parto. Joaquín la llevó al hospital de San Miguel, mientras los 3 niños se quedaban al cuidado de doña Elvira. El parto fue rápido, tranquilo, y a las 6 de la mañana nació Clara, una niña de ojos grandes y cabello oscuro, que lloró fuerte anunciando su llegada al mundo. Cuando Joaquín sostuvo a su hija por primera vez, pensó en Beatriz, pensó en el hijo que nunca conoció, y agradeció por haber tenido el valor de no rendirse ante la vida, de haber abierto la puerta del granero en aquella madrugada imposible. Los niños conocieron a Clara al día siguiente, fascinados con ese ser tan pequeño. Gabriel, con sus 10 años y su aire serio, dijo: «La voy a proteger para siempre».
Miguel, siempre bromista, le hizo cosquillas en los piececitos y se rió cuando Clara estornudó. Enrique simplemente tomó la manita de su hermana y se quedó mirándola, encantado. Joaquín observaba todo, con el corazón rebosante de gratitud. El rancho Santa Elena entró en una nueva fase. Ahora eran 7: Joaquín, Marina, Gabriel, Miguel, Enrique, Clara y doña Elvira, que prácticamente vivía allí y era considerada la abuela por todos. Las mañanas eran ruidosas, llenas de conversaciones sobre la tarea, sobre qué ropa ponerse, sobre quién iba a ayudar con qué hacer. Los almuerzos eran abundantes, con la gran mesa que antes estaba vacía, ahora necesitando sillas adicionales. Las noches eran de cuentos antes de dormir, de oraciones agradeciendo por el día, de besitos de buenas noches que nunca eran rápidos porque cada niño quería un abrazo más, un minuto más de atención. Marina miraba todo aquello y a veces todavía no lo creía. La niña que había huido embarazada, desesperada, sin saber si sobreviviría al día siguiente, ahora era madre de 4, esposa amada, enfermera respetada en la comunidad, una mujer que conocía su propio valor. Las cicatrices seguían allí. Algunas noches todavía tenía pesadillas, pero había aprendido a vivir con ellas, entendiendo que eran parte de su historia pero no definían su futuro. Joaquín también había cambiado. El hombre cerrado, triste, que vivía atrapado en el pasado, ahora era un padre presente, un esposo cariñoso, un ranchero próspero que conocía el nombre de cada persona en el pueblo. Había aprendido que el dolor de perder a Beatriz nunca desaparecería por completo, pero que podía coexistir con la alegría de tener a Marina y a los niños. Había aprendido que empezar de nuevo no significaba olvidar, significaba honrar el pasado mientras se construía un nuevo futuro. Cuando Clara cumplió 3 años, la familia decidió hacer una gran fiesta en el rancho, invitando a todos los que habían sido parte de su viaje. Arturo, que seguía siendo el abogado de la familia. Bernardo, el periodista que había ayudado a revelar la verdad. Las vecinas que ofrecieron apoyo en los momentos difíciles. Los amigos de la escuela de los niños. Elena, que ahora venía de visita más a menudo y se había convertido en una parte importante de la vida de todos. Fue una fiesta sencilla, pero llena de amor, con comida casera, música en vivo y niños corriendo por el campo. Durante la fiesta, Joaquín pidió silencio e hizo un discurso que nadie esperaba. Agradeció a todos los presentes, agradeció a Dios por la segunda oportunidad que había recibido y mirando a Marina dijo: «Hace 10 años yo pensaba que mi vida se había acabado. Vivía solo en este rancho, apenas existiendo, sin vivir de verdad. Y entonces, en una madrugada fría, el destino tocó a la puerta de mi granero en la forma de una mujer valiente que cargaba a 3 bebés. Marina me salvó tanto como yo la salvé a ella. Me enseñó que la familia no es solo de sangre, es una elección, es estar presente, es amar incluso cuando es difícil. Y hoy, mirando todo esto, solo puedo dar las gracias». Marina, con Clara en brazos y rodeada por los 3 niños, respondió con la voz emocionada: «Joaquín, tú me diste más que un refugio. Me diste dignidad, me diste respeto, me enseñaste que merecía ser amada. Llegué aquí rota, pensando que nunca más podría confiar en nadie, y tú me mostraste que todavía existe la bondad en el mundo. Esta familia que construimos es la prueba de que es posible empezar de nuevo, de que es posible transformar el dolor en amor». La fiesta continuó hasta tarde, con los niños jugando hasta caer rendidos, los adultos platicando sobre la vida, sobre planes, sobre recuerdos. Cuando todos se fueron y el rancho volvió al silencio, Joaquín y Marina se quedaron en el porche, como hacían cada noche, mirando las estrellas. Los 4 hijos dormían tranquilos dentro de la casa, seguros, amados, protegidos. Marina apoyó la cabeza en el hombro de Joaquín y dijo: «¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Crees que logramos darles la infancia que merecen?» Joaquín le besó la frente y respondió: «Dimos lo mejor de nosotros, Marina, y lo seguimos dando todos los días.
Ninguna familia es perfecta, pero los amamos, los educamos, les enseñamos a ser buenas personas. El resto, la vida lo irá mostrando. Marina sonrió tranquilizada. Años después, cuando Gabriel cumplió 18 años y se preparaba para ir a la universidad a estudiar veterinaria, tuvo una conversación con Marina y Joaquín que los tomó por sorpresa. «Quiero conocer a mi padre biológico», dijo. «No porque no considere a Joaquín mi padre, porque lo es y siempre lo será. Pero necesito saber de dónde vengo, ¿entienden? Es una parte de mi historia que falta». Marina sintió que el corazón se le encogía, pero sabía que este día llegaría. Joaquín le tomó la mano y dijo: «Gabriel, lo entendemos, y te vamos a apoyar en esta búsqueda. Solo te prometemos estar aquí para ti, sin importar lo que descubras». La búsqueda fue difícil, implicó investigación, documentos antiguos, conversaciones complicadas, pero Gabriel lo encontró. El padre biológico era un hombre que había trabajado en la misma casa que Marina en Monterrey, alguien a quien Rogelio había usado para silenciarla cuando se dio cuenta de que podría haber complicaciones. Cuando Gabriel finalmente conoció al hombre, se dio cuenta de que no había ninguna conexión, que solo compartían genética, nada más. Regresó al rancho Santa Elena con la certeza de que la familia de verdad era la que lo había criado. Era Joaquín, quien se levantaba temprano para llevarlo a las competencias de natación. Era Marina quien se quedaba despierta cuando estaba enfermo. Eran Miguel, Enrique y Clara quienes se peleaban con él, pero nunca lo dejaban solo. Miguel siguió una carrera artística, se convirtió en músico tocando en bares y eventos, siempre regresando al rancho los fines de semana. Enrique se hizo maestro, enseñando a niños en la escuela de San Miguel, siguiendo el camino de cuidar a los demás. Clara creció fuerte y decidida, queriendo ser doctora para ayudar a la gente como su madre había sido ayudada. Todos llevaban dentro la historia de la familia, la conciencia de que habían sido salvados, y ahora era su deber salvar también, cada uno a su manera. Joaquín y Marina envejecieron juntos en el rancho Santa Elena, viendo nacer a sus nietos, viendo la propiedad prosperar, viendo crecer a la comunidad. Doña Elvira falleció a los 86 años, rodeada de amor, y fue enterrada en el Panteón de San Miguel, con toda la familia presente, llorando a la mujer que había sido madre para muchos y abuela para todos. Elena también envejeció, manteniendo su amistad con Marina hasta el final, demostrando que las mujeres pueden unirse incluso cuando la vida intenta separarlas. Una tarde de otoño, cuando Joaquín ya tenía el cabello completamente blanco y Marina arrugas que contaban historias de sonrisas, estaban sentados en el mismo porche de siempre, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y morado. Los nietos jugaban en el patio, sus voces infantiles resonando por el rancho. Joaquín miró a Marina y le dijo: «¿Te arrepientes de algo? ¿De haber huido, de haber venido a parar aquí?» Marina pensó por un momento y respondió: «Me arrepiento del dolor que pasé, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé, porque cada decisión me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta familia, y no cambiaría eso por nada». Joaquín sonrió, esa sonrisa que Marina conocía tan bien, que había visto miles de veces a lo largo de los años, y dijo: «Yo tampoco lo cambiaría. Desde aquel día en el granero hasta hoy, cada momento ha valido la pena». Se quedaron allí tomados de la mano, viendo la vida continuar a su alrededor, sabiendo que habían construido algo más grande que ellos mismos, algo que seguiría existiendo en las próximas generaciones, en la memoria de sus hijos y nietos, en la historia del rancho Santa Elena, que dejó de ser un lugar de soledad para convertirse en un símbolo de un nuevo comienzo. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, una por una, Joaquín y Marina entraron a la casa donde los esperaba la cena preparada por Clara. Las conversaciones animadas de los nietos, el nuancinto calor de la chimenea, el sonido del piano tocado por Miguel que había venido de visita. Allí, en esa casa que un día estuvo vacía, ahora rebosaba vida, amor, historia. Allí era su hogar, allí era su familia, allí era la prueba de que es posible transformar el mayor dolor en la mayor victoria,
de que es posible construir un futuro sobre las ruinas, de que es posible, sí, encontrar la luz incluso después de la noche más oscura. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina, Joaquín y los niños haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de dolor, coraje y un nuevo comienzo, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles es posible encontrar esperanza y amor. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué parte de la historia te emocionó más. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que moverá tus emociones.